Bueno, entonces estamos hablando acerca de la maldición de la seducción de Jezabel, ¿no? Y en Apocalipsis 2:20 dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel, a esa mujer que se dice profetiza, que con su enseñanza engaña a mis siervos y los introduce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces decíamos que el espíritu de Jezabel es un espíritu que seduce a los siervos de Dios y los seduce y los induce a que cometan o a que dediquen sus vidas a la fornicación y a la idolatría. En medio de todas las cosas que hemos hablado últimamente, en el último tiempo, hemos podido ver y hemos podido hablar cómo gente que, por ejemplo, conocía de Dios, servía a Dios, terminó llevando a sus hijos a bautizar en una iglesia católica. Y uno dice, Dios mío, ¿y qué pasó acá? Jezabel, una obra jezabélica. Todo lo relacionado con Jezabel es brujería, es hechicería, es todo lo que reemplaza lo profético, que quiere usurpar la voz de Dios, que quiere usurpar lo que Dios dice, que quiere torcer y tergiversar lo que Dios dice. Entonces, Jezabel se manifiesta a través de falsas enseñanzas y es un espíritu seductor. Las características de un espíritu jezabélico son muchas. No solamente eso, sino es un espíritu de victimización. Jezabel se victimiza a sí misma. Eh, es un espíritu de manipulación, de si no me das lo que yo te digo, entonces tenemos problemas. Pero la intención de Jezabel es apartar a la gente de la verdad para que cometan errores. ¿Qué hace? Los ciega. ¿Para qué? Para que se aparten de la verdad y cometan errores. Entonces, de esa manera ata y trae maldiciones sobre la vida de esos siervos de Dios y lo que produce o lo que busca producir en realidad Jezabel en usted y en mí es que el juicio de Dios esté en nuestra contra. O sea, que fíjese que hemos hablado en las últimas clases y de todo lo que hemos hablado hemos dicho que el propósito de estos espíritus inmundos y de todo esto que nosotros hablamos, de todas estas maquinaciones y manipulaciones, es volvernos contra Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces el versículo 22 y 23 que dice nuevamente. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tremendo eso, ¿no? O sea, qué tremendo eso. Mire lo que dice esta versión. Esta, creo que esta es una Biblia de las Américas. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente. O sea que fíjese que una de las ataduras o una de las maldiciones que produce la fornicación y el adulterio en la vida de una persona es dolor, es aflicción, es contrición de espíritu, si pudiera llamarse de alguna manera, aflicción, digamos que sería la palabra más correcta. Dice, mire lo que dice la Biblia de las Américas, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Entonces acá nos quedamos en esto. Y les decía, ¿quién les enseñó a fornicar? Si yo les digo, piensen, ¿cómo cometieron, cómo estuvieron por primera vez con una persona? Entonces uno dice, no, a mí nadie me dijo, gente, o sea, mire, hoy en día la gente está inspirada en una cantidad de cosas, en cosas que ven, la televisión está tremenda, pero en cosas que hablan, ¿con quién se sentaron a hablar de sexualidad que les produjo ese tipo de cosas? O díganme si no. O sea, entonces, mire lo que dice, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. O sea, ¿cuál es la conducta jezabélica más poderosa que hay, entendiendo que es un espíritu de seducción, que enseña,
que enseña. Y dice, a los hijos de esa mujer, o sea, se reproduce y se multiplica. A los hijos de esa mujer, qué tremendo eso, que hablamos de tantas cosas, de hijos. O sea, somos hijos, ¿qué clase de hijos somos? ¿De quién somos hijos? A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Y así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Qué tremendo. O sea, Dios dijo, yo escudriño la mente, yo escudriño el corazón, pero les voy a pagar según sus obras. Entonces, ¿cómo estamos de obras? ¿Cómo estamos de obras? Porque nos van a dar pago por nuestras obras. Entonces, el juicio que Dios estableció está en Hebreos 13:4 sobre aquellos que se dejan seducir por las enseñanzas de Jezabel. La fornicación y el adulterio siempre serán juzgados por Dios. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tremendo. La Biblia de las Américas dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometan inmoralidades sexuales. Tremendo eso. O sea, escúcheme esto hoy. Qué lindas son estas clases que podemos hablar con toda la libertad de todo. Escúcheme esto. Todas las personas que practican eh, eh, inmoralidades sexuales de cualquier tipo van a ser juzgados por Dios. Están siendo juzgados por Dios. Están siendo sometidos a un juicio. Es por esto que tenemos que ordenarnos. Entonces a veces uno se pone a preguntarle a Dios, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué sí sé más? Y resulta que en realidad lo que pasaba era que había que ordenar la sexualidad. Entonces el escritor de Hebreos dice, honroso o tengan en alta estima el matrimonio. ¿Qué pasó con el matrimonio hoy en día? Que ya no importa. Se perdió la estima, se perdió el valor del matrimonio. Entonces las personas dicen, no, vámonos a vivir a ver cómo nos va. Yo recuerdo que alguna vez, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en otros caminos que no eran estos caminos, hablaba con una persona y le decía, la mentalidad de alguien que se casa a la mentalidad de alguien que se va a vivir es muy diferente. Porque el que se casa está pensando en, hay que comprar, hay que construir, hay que hacer. Los que se van a vivir dicen, no, es que no sé cómo nos va a ir, esperemos a ver cómo nos va. Y generalmente las personas que se unen en unión libre les cuesta mucho progresar porque no tienen un propósito de vida a futuro. Pero fíjense que lo que produce Isabel es inducir a las personas y decirle, no tiene nada de malo que no te cases. No, si tiene todo de malo. Dios no se agrada en eso. Dios aborrece ese pecado. La fornicación y el adulterio son algo que no le agradan a Dios, que no, es algo que no le agrada a Dios. Entonces dice, todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¿Por qué ya no existen sacerdotes hoy en día? Porque los hombres ya no tienen autoridad en el mundo espiritual. ¿Por qué? Por causa de las inmoralidades sexuales. Entonces Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometan inmoralidades sexuales. Qué fuerte eso, ¿no les parece? Sí, duro. Es difícil, es fuerte realmente. O sea, esto es un llamado realmente a ordenarnos. En este tiempo, como nunca antes, ha estado bajo ataque el matrimonio. ¿Por qué? Porque los jóvenes no se quieren casar, entonces los jóvenes dicen, no, ¿para qué nos vamos a casar? Si en los matrimonios todo el mundo vive peleando. Ahora los jóvenes dicen, no, ¿cómo vamos a tener hijos en este mundo tan difícil? Y los jóvenes dicen, ¿qué me voy a casar? Nada.
Y entonces salió una generación que dijo, no, estamos esperando la venida del Señor y el Señor se demora en venir un montón de tiempo, entonces no hay afán. Sin saber que caminamos en nuestra eternidad. Yo sé que esto suena difícil para algunas personas, ustedes saben que los amo, que no lo juzgo, pero Dios sí. Qué tremendo eso. Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces el divorcio ya no se considera como algo inaceptable, sino que casi es esperable. O sea, cásate y vamos a ver cuándo te separas. Es la mentalidad de mucha gente hoy en día. Jezabel es un espíritu seductor que atrae a la gente a la prostitución y al adulterio, lo cual siempre será juzgado por Dios. Creo que hay algo que aborrece Dios terriblemente y es la prostitución. Ahora, la gente se imagina que la prostitución está relacionada con esas mujeres o hombres en la calle que cobran dinero por eso. ¿Cuántas veces hemos sido seducidos a la prostitución, a vender lo que Dios nos dio, a cambiar lo que Dios nos dio, a tomar beneficio de lo que Dios nos dio? Las relaciones sexuales son algo sagradas. El sexo hace parte de las cosas que Dios le dio al hombre, así como el dinero, para obtener placer, para satisfacerse. Pero el sexo lícito dentro del matrimonio. Entonces la prostitución significa, escuche esto, práctica o deseo de ser infiel. La prostitución es la práctica o el deseo que tiene una persona de ser infiel. Significa faltos de valor, inútiles o idólatras. Qué tremendo eso, ¿no? Usted y yo no podemos ser infieles. Todo el que practica pecados, adulterio, fornicación espiritual, lo termina practicando físicamente. Creo que cuando hablamos del adulterio les decía, antes de que una persona cometa un adulterio, ya practicó ese pecado una y otra vez. Una de las cosas que pasan en medio de los matrimonios y por lo cuales se empiezan a generar muchos problemas es porque el hombre o la mujer se carga en la calle de un adulterio y llega a su casa a querer ejecutarlo con la pareja que tiene. Qué tremendo eso, ¿no? Sea el matrimonio de alta estima. Muchos de los matrimonios se acaban porque las personas se casan y pierden el temor. Porque dicen, no, ya tengo libertad. No, no tienes libertad. Honroso sea el matrimonio. No forniques en la calle con tu corazón y llegues a la casa a ejecutar el adulterio que practicaste en la calle. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. Entonces la prostitución es un deseo de infidelidad, de idolatrar, un deseo lujurioso, de libertinaje, una emoción fuerte. Es necesario empezar a identificar esa clase de espíritus. Es necesario empezar a identificar esa clase de cosas que habitan en medio de nosotros y empezar a poner orden en nuestra mente. Si usted no acepta en su mente que el adulterio y la fornicación están mal, entonces usted no lo va a aceptar nunca como una enseñanza, nunca lo va a aceptar como una doctrina, porque usted va a considerar que todo el mundo lo dice por atacarlo. Usted va a considerar que la gente le dice eso solamente por darle cantaleta, y no. Entonces, es necesario entender que la lujuria y esos deseos constantes de ser infieles, es que mire, este tema de la fornicación y el adulterio nace desde que usted es una persona que se compromete a hacer algo y no lo hace. Y es infiel con la promesa que usted hizo.
Desde ahí empiezan a batallar muchas cosas en el corazón. Entonces usted considera que usted puede torcerse cada vez que quiere. Y eso tiene que cambiar, amén. Amén. Tremendo eso. Entonces, es un libertinaje. Es un deseo de ser infiel. Qué impresionante eso. Es un deseo de ser infiel. Entonces, es necesario que nosotros identifiquemos en medio de lo que nosotros hacemos, en medio de la iglesia, en medio de nuestra familia, en medio de lo que nos rodea, esos espíritus, espíritus de prostitución, espíritus de adulterio, espíritus de infidelidad, espíritus de idolatría. Entonces, la lujuria, mire lo que significa o lo que implica. La lujuria implica seducir para apartar de la castidad. La lujuria implica seducir para apartar de la castidad, para apartar de la virtud o la excelencia, para corromper por medio de la intemperancia o la sensualidad. Cuando una persona deja de ser casta, entonces empieza a ser sensual. Yo oro a Dios para que hoy Dios abra sus ojos y usted pueda ver las cosas que, por ejemplo, yo veo. La sensualidad es algo que se nota en los ojos de una persona. Sí, es cierto. Lujuria implica seducir para apartar de la castidad, para apartar de la virtud o la excelencia, para corromper por medio de la intemperancia o la sensualidad. Entonces los espíritus de la prostitución y la lujuria operan bajo la fuerza de Belial. La lujuria es la extrema indulgencia en lo sensual. Ser sensual significa ser carnal, deficiente en intereses morales, deficiente en sostenerse en algo moralmente correcto, deficiente en intereses espirituales o intelectuales. La sensualidad hace que la gente pierda la razón de en un tiempo ya no importa cómo te ves. Empiezan a venir velos que empiezan a corromper no solamente los intereses morales, sino los espirituales y los intelectuales. Es todo lo contrario a lo que Dios nos enseña respecto a la integridad, pero respecto a la santidad. Tremendo eso, ¿no? ¿Qué perdió Adán en el Edén? Sus vestiduras. La sensualidad hace que pierda las vestiduras. Es todo lo que hace perder. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fueron seducidos a hacer algo que Dios no les había mandado. Entonces, antes de que venga un error en nuestra vida de esa índole, antes de que venga a nuestra vida una circunstancia de esa magnitud, empieza a haber una seducción, empieza a haber un deseo. Entonces usted tiene que leerse el libro de Jeremías, porque Dios le dijo a los de Jeremías, ustedes están cociendo en su corazón, así como en el horno se cose el pan. Y recuerdo haberles dado una enseñanza y decirles que están cocinando en su corazón. ¿A qué están siendo seducidos en los últimos días? Perdónenme, ¿sí? A robarse el papel higiénico de la empresa, a deshonrar a sus padres, a pecados sexuales, a no orar, siendo seducidos a perder tiempo en otras cosas. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Siendo seducidos a caer en pecados sexuales, gente seducida en la pornografía,
gente seducida en problemas de masturbación, gente seducida en robos, gente seducida en cosas que los vuelven, que les hacen perder esos intereses morales, esos intereses espirituales que por mucho tiempo guardamos. Entonces la lujuria empieza a seducirte, la lujuria empieza a robarte la castidad. Entonces en un tiempo no está bien ver películas eróticas, pero en otro tiempo no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque ya fuiste seducido a la sensualidad. Entonces escuche esto, antes de la sensualidad está la lujuria. Tremendo eso, porque uno consideraría, digamos que hablándolo abiertamente, la sensualidad no es tan importante. O sea, uno ve la sensualidad, pero fíjese que la sensualidad está después de la lujuria. La lujuria primero te seduce y luego la sensualidad te atrapa. ¿Por qué? Porque a través de la lujuria empiezas a apartarte de la virtud, de la excelencia, de la santidad. Y a través de la sensualidad, entonces empiezas a entrar en espíritus de prostitución. Qué impresionante eso. Sí, pensemos, no hablemos de hoy, de ahora. No hablemos de hoy, de ahora. Piensen, ¿cómo fue después de que perdieron la virginidad? ¿Qué pasó después de que empezaron a tener una vida sexual activa? Al comienzo dijeron, no, con una persona. No, sí, yo voy a ser fiel. Y luego se abrieron a un mundo donde se cometieron tantos errores y tantas cosas. Quizá a todo el mundo no le pasó porque la historia de todos es diferente. Pero le hablo a gente que viene de iniquidades, que viene de maldiciones, o sea, de familias con problemas de abusos sexuales, de familias con problemas de desviaciones en la sexualidad, de familias que vienen con problemas de, ¿cómo se llama cuando es entre familia? Incesto. De incestos, de familias que se acostaban primos entre primos y hermanos entre hermanos y con los tíos y una cantidad de cosas. O sea, si venimos de una familia de eso, yo pienso que uno tiene que, así como les decía algún día, si usted viene de una familia que tiene problemas con el alcohol, que todos los pecados entraron por el alcohol, pero si usted viene de una familia donde todos los pecados entraron por la sexualidad, a eso hay que prestarle atención. Miren de lo que terminamos hablando hoy. Entonces usted, si usted viene de una familia de esas, usted tiene que empezar a guardarse de cosas. Usted no puede estar viendo cualquier clase de películas, usted no puede estar yendo a cualquier lugar. O sea, usted tiene que empezar a ser consciente de que usted tiene que guardarse. Porque si usted no se guarda, va a empezar a caer en un abismo. Es interesante observar que la única referencia a Belial en el Nuevo Testamento está en 2 Corintios 6:15. La única referencia de Belial en el Nuevo Testamento está en 2 capítulo 6, versículo 15. Escuche este versículo de 2 tan impresionante. ¿Y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tremendo eso. Miren lo que dice otra versión. Mira, la TLA. Tremendo eso. Dice la TLA, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama al hermano al que no lo es. Tremendo. No llama hermano al que no lo es. Dice, la Biblia de las Américas dice, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Tremendo, o sea, hay una separación. Pablo aquí se refería a la carnalidad que proliferaba en la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia que tenía problemas muy serios en la sexualidad. Entonces, Jezabel no trabaja a solas.
Belial opera con ella para atraer a las personas a pecados abominables que incluyen la sodomía. Entonces la sodomía está relacionado con cualquier tipo de relación sexual que tiene una persona que no tiene propósito reproductivo. Todas las peores aberraciones que usted se puede imaginar en la sexualidad están relacionadas a lo no reproductivo. Es natural, el sexo es natural. Dios creó todo perfecto. Entonces no trabajan los dos juntos, no se mueven los dos juntos de ninguna manera. Entonces, Jezabel no trabaja solas. Jezabel trabaja con Belial y para traer personas a pecados abominables que incluyen la sodomía, la homosexualidad, el incesto, las violaciones y todo tipo de perversiones. Si usted, miren, yo trato de en lo que se puede, obviamente con todo el mundo no puedo hablar todas las cosas, pero le dije, mira, eso es una maldición generacional. Le dije, si tú así le preguntas a ese niño o esa niña que fue abusada, uno de sus dos padres fue abusado. Y si preguntas, los abuelos fueron abusados. Y si el que abusó es un varón y le preguntas, ese varón fue abusado. Y esa mujer quedó en shock y me volteó a mirar y me dijo, ¿y uno cómo corta eso? En ese momento me dijo que ella había sido abusada. Porque le dije, los hijos de padres abusados van a ser abusados. ¿Por qué? Porque los abusos sexuales funcionan de esta manera. Un niño, y se vuelven abusadores, excelente. Un niño o una persona es introducida violentamente a una morada de perversión sexual. ¿Qué va a impartir en las generaciones? Ahora es muy impresionante porque nosotros ya hablamos de eso en otra clase, pero hablamos de eso. Esa clase de personas que son abusadas, esa clase de personas tienen un rastro en el mundo espiritual. Y son perseguidos por esa clase de personas. Es como una marca. Es una marca que te persigue, que persigue tu familia, que persigue tus generaciones. Entonces necesitamos ser conscientes porque yo le decía a una persona, yo le decía a una persona, uno tiene que sentarse, si a uno todo el mundo lo deja, pues tiene una maldición de abandono y tiene que empezar a trabajar por renunciar a eso. Espiritualmente tiene que quitarse esa vestidura, porque si no se la quita espiritualmente, físicamente nunca se la va a quitar. El que tiene vestiduras de rechazado, si no se quita esas vestiduras en el mundo, es igual. Entonces, no entender, escúcheme, que generacionalmente estamos transmitiendo eso, tenemos que ser conscientes. No fue que voluntariamente se hizo. Entonces, cuando yo le digo a esta mujer eso, pues ella es la que ha estudiado todos los casos y leído las investigaciones, yo no. Me dijo, es cierto. Y entonces a mí me impresionó mucho porque lo siguiente que me dice es, ¿y cómo puede hacer uno para quitarse eso? Le dije, realmente solo Dios. Le dije, eso no tiene que ver con ninguna cosa. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con que una persona que fue abusada tiene que sentarse y pedirle perdón a Dios por los pecados de sus padres. Porque quizás los pecados de sus padres hicieron que se abrieran esa clase de puertas. Y entonces, ¿cómo le dice usted a una persona que fue abusada que tiene que pedir perdón porque abrieron esa puerta? Un sano me escucha hoy y lo entiende, ¿no? Pero una persona herida se vuelve contra sus padres porque va a decir que lo que le sucedió es culpa de sus padres. Y pues obviamente, o sea, volvemos al mismo tema. Son maldiciones generacionales. En esto, ahora me entienden cuando les digo que ya no se trata solo de ustedes, Que arrastrar. que se trata de sus hijos,
que por favor se... Y esto no es miedo, ni es una profecía que entonces tus hijos van a... No, 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 no. No me malinterprete eso de esa manera. Pero yo sí quiero ser muy enfática en esto. Tenemos que limpiarnos de las maldiciones. Tenemos que limpiarnos de las vestiduras de maldición. Tenemos que limpiarnos de las vestiduras perversas. Tenemos que limpiarnos de lo que no le agrada a Dios. Porque lo único que está haciendo Jezabel en nuestra vida, o sea, escuchen, Jezabel no enseña cosas para que tú te vuelvas en contra de tu pastor y te vayas de la iglesia. No, Jezabel te enseña cosas para que te corrompas, para que corrompas el diseño que Dios te dio, para que rompas con la santidad, para que quites de ti la excelencia, para que te deshagas de las vestiduras buenas. Así es. Jezabel viene para que Dios te juzgue. Entonces Jezabel viene a meterte en una morada, te seduce, te llama para meterte en una morada donde sea juzgado por Dios. Qué impresionante es eso, no sé si usted me lo entiende. Los métodos de Jezabel son la manipulación y la intimidación. Si el espíritu de Jezabel no puede manipular a la persona para que peque, entonces se manifestará en intimidación. Jezabel amenazó con la muerte al profeta Elías porque ella odia a los verdaderos apóstoles y profetas de Dios. Los odia. Entonces la mayor amenaza a la influencia de Jezabel han sido siempre los verdaderos siervos de Dios. ¿Quién amenaza a Jezabel? Una persona que se santifica, una persona que entiende correctamente lo que significa la santidad, lo que significa vivir en santidad, una persona que entiende, una persona que entiende realmente lo que significa guardarse para Dios. ¿Cuáles son los enemigos de Jezabel? Alguien que entiende que hay que buscar la santidad de los hijos, alguien que entiende que los hijos no se pueden acostar con cualquiera, alguien que entiende que hay que enseñar principios morales a los hijos, a la siguiente generación, para cambiar todas esas historias. ¿Cierto que sí? Esos van a ser enemigos de Jezabel. ¿Qué va a hacer Jezabel con esas personas? ¿Les va a poner accidentes? No, los va a seducir. Los va a seducir. Es muy impresionante esto porque quizás si nos ponemos a hablar ya más detalles y más cosas, de pronto alguien dice, ay no, lo están hablando por mí. No, Jezabel empieza a presentarte personas que parecieran interesantes. Jezabel empieza a presentarte cosas que no se ven malas en realidad. ¿Qué quiere hacer? Que peques. ¿En qué clase de pecados quiere hacer caer Jezabel a los hijos de Dios? Sexuales. En temas sexuales. Quiere corromper la santidad. Graves. Por eso usted tiene que estar pendiente. Por eso usted tiene que estar atento. Entonces la mayor amenaza es esa. Esos verdaderos siervos de Dios. Los que predican la verdad y mantienen parámetros de santidad. Son obstáculos para el alcance de Jezabel. Tremendo. Por eso Pablo dijo, el que cree que está firme, mire que no caiga. Tremendo. ¿Por qué? Porque detrás de una persona que se ha guardado de santidad, hay un espíritu de lujuria acechándolo. Qué impresionante eso, de verdad. Qué impresionante. Por eso ataca a los hombres y a las mujeres de Dios, para quitarlos de en medio y poder hacer caer a aquellos que son más débiles. Tremendo eso. Tremendo eso. Tengo contra ti a esa que se dice profetiza. Toleras a la que le está enseñando a pecar. Que Dios nos guarde de ser una generación que enseña eso. Miren, ustedes que tienen hijos, los que tienen hijos pequeños, Jessica, los que van a tener hijos más adelante, hay que enseñarle a los hijos. El sexo es para el matrimonio. Los hijos son para el matrimonio. Los besos son para el matrimonio. Parece radical y extremista. Pero si queremos tener una generación diferente, si queremos cambiar las historias de los abusos, de las infidelidades, de los maltratos, si queremos
Mi esposo me abusa. Sí. Es terrible tener que escuchar eso. Pero ¿por qué pasa eso en medio del pueblo de Dios? Porque hemos tolerado a Jezabel. No tolere. O sea, entienda que Dios quiere guardar tus generaciones, que Dios quiere levantar sacerdotes, que Dios quiere levantar lo correcto. Desde que Dios nos ayude a no caer en pecados sexuales. Fíjense que esto no es algo premeditado, ¿no? Esto no es algo que hayamos provocado, ¿no? Es aquello a lo que el Señor nos ha llevado para estudiar este año. Amén. Que este año sea un año donde trabajemos por santificarnos. Que este año sea un año de pacto para usted que necesita casarse este año. Que este año Dios lo ayude a poner en orden lo que necesita ser puesto en orden. Amén. Amén. Que Dios nos guarde como sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios, amén. A caer en pecados sexuales. Que Dios nos ayude en este tiempo a tener en alta estima el matrimonio. Creo que esa es una oración que tenemos que hacer. Que Dios nos ayude a entender la importancia y el valor del matrimonio. Y que nos ayude a entender la fidelidad conyugal. Porque aquel que no puede ser fiel a los hombres, ¿cómo podrá ser fiel a Dios? Que no se nos olvide que Dios juzga a los adúlteros y a los que cometen pecados sexuales. Tremendo eso. Tremendo tener que decirle uno a una persona, no te juzgo, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de eso. Así es. Dios no se agrada de eso. Ahora, Jezabel es un espíritu que busca tomarse un trono que no es suyo, que usurpa tronos. Y tenemos que romper eso en nuestra vida. ¿Amén? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor solamente por esas tres cosas. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a guardarnos de caer en pecados sexuales. Usted que está ordenando cosas en su vida, que Dios nos ayude a guardarnos de ser infieles. Amén. Amén. Y que Dios nos ayude a poner en orden lo que necesitamos poner en orden. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, en esta noche. Estamos sostenidos, Señor, de tu misericordia, es la verdad. Estamos sostenidos como tu pueblo, de la gran bondad que tú has tenido con nosotros. Gracias por ser tan fiel. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Ayúdanos a crecer en fidelidad. Ayúdanos a no ser seducidos. Activa la alerta de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Háblale a las personas que tenemos cerca, a las personas que están cerca de nosotros, Señor. Guárdanos de caer en errores, Señor, en el área sexual. Guárdanos de perder la santidad. Guárdanos de perder, Señor, lo que tú nos diste. Y si alguien de los que en esta noche, Señor, escucha esto, y de los que va a escuchar en los próximos días, Señor, escucha este mensaje, quiero pedirte en esta noche que nos ayudes a volver a traer el orden en la sexualidad. Ayúdanos a ordenar la sexualidad. Dile, Señor, ayúdame a ordenarme en mi sexualidad. Tu palabra dice, y tengo contra ti, le dijiste a Teatira, que toleras. Ayúdanos a ser una generación que entienda que no podemos vestirnos de maldición. Ayúdanos a ser una generación que entienda que no podemos ser una generación que acepte los pecados sexuales como algo natural. Ayúdanos a ser una generación que entienda que no podemos aceptar
los pecados sexuales, que no podemos aceptar el adulterio, que no podemos aceptar la fornicación. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús. David te dijo, Señor, David te dijo, en pecado he sido formado. Hoy renunciamos a todos los pecados sexuales que vienen desde el mismo momento en que fuimos engendrados. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a los pecados sexuales de nuestros padres, a las aberraciones de nuestras generaciones, a los adulterios, a la fornicación. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a los abusos sexuales. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús al libertinaje en el área sexual. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu de lujuria, de sensualidad, que ha venido a llamar cosas que quieren sacarnos del diseño, que quieren sacarnos del propósito. En el nombre de Jesús, todo lo que se ha levantado para seducir, para atraparnos, para robarnos la santidad, en el nombre de Jesús, hoy lo rompemos en esta noche. Todo lo que cauterizó la conciencia para no entender, Señor, que tú juzgas a los adúlteros y a todo el que comete inmoralidad sexual. Todo lo que nos ha hecho ser tibios en la aceptación, Señor, de los pecados sexuales, que en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, hoy se rompa. Todo lo que ha venido para robarnos el trono, para robarnos el lugar que tú nos diste, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, declaramos que se quebrante en esta noche, en el nombre de Jesús. Presento delante de ti, Señor, cada una de las cosas que vienen de nuestras generaciones. Hoy desarraigamos en el nombre de Jesús toda vestidura de pecado, toda vestidura de perversión, toda vestidura en el nombre de Jesús perversa. Hoy en el nombre de Jesús, en esta noche, por el poder de tu palabra, Señor, nos desarraigamos toda vestidura que viene de nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Toda vestidura de dolor que vino por causa de permitir en nuestra vida esas cosas. Toda vestidura de dolor que vino desde los abusos en la temprana edad. En el nombre de Jesús declaramos hoy, por el poder de tu palabra, que se quebranta. Por este tiempo, por cada persona, Señor, que se conecta, ayúdanos a entender aquello a lo que tú nos llamaste y a alcanzar todo lo que tú dijiste de nosotros. Hoy tomamos la herencia de hijos en el nombre de Jesús y declaramos por el poder de tu palabra, Señor, que nos hacemos uno contigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Que utilices nuestras noches y nuestros sueños para hablarnos y para traer libertad a nuestra vida. Renunciamos a todo lo que viene en las noches, en sueños, en visiones. Todo lo que ha venido para traer, Señor, cosas perversas al corazón de tus hijos, de tu pueblo. En el nombre de Jesús declaramos hoy que se rompe. Declaro que hoy hay conciencia, Señor, en los sueños. Que hay conciencia, Señor, en lo que sucede en las noches. Y que no permitiremos que el enemigo siga sembrando en medio de nosotros más semillas perversas. Así lo declaramos y lo creemos en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén.